Buenas noches a todos, a todas los que nos acompañan aquí hoy. Se los agradecemos el doble de lo normal por la gran tormenta que tuvieron que librar. La verdad es que es un volado en estas fechas, este tema de las presentaciones que normalmente hacemos, porque dependemos mucho también de eso. Normalmente ya saben que esta ciudad se vuelve un caos con una tormenta tan fuerte y con los últimos acontecimientos conviene a veces ya no salir. Entonces, les agradecemos mucho que estén. A ver si puedes hablar más fuerte porque yo ya no oigo bien. Con mucho gusto. Más bien que le suban un poquito el volumen entonces, para no, para no gritar. Va, con mucho gusto. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta tarde-noche. Quiero empezar agradeciendo a la doctora Ichel Ruiz todas las facilidades que nos dio para, para que se pudiera dar esta presentación aquí. Mi querido amigo Gabriel y yo teníamos muchas ganas de que esta presentación en Guadalajara de este libro se hiciera aquí en el Colegio de Jalisco. Anteriormente, hace un par de semanas, estuvimos en Los Pinos, en la Ciudad de México, presentándolo. Ayer estuvimos en una visita un poco relámpago que tuvimos, pero muy bonita porque la verdad es que nos dijeron que era el principio de las fiestas, ¿verdad? Sí, pero ayer empezaban ya. Es decir, la presentación que tuvimos ayer se enmarcó también dentro del tema de las fiestas, lo cual nos dio mucho gusto y que fue también gracias a la gestión de mi querido amigo Gabriel. Y bueno, hoy toca estar aquí en el Colegio de Jalisco. Gracias por invitarnos, a nosotros nos gusta mucho hacer cosas con el colegio y ya tenemos por ahí pensados algunas otras actividades para el próximo año, desde luego con el tema de Agustín Yáñez. Les voy a platicar un poco, antes de cederle la palabra a los dos presentadores, a Susana Herrera, a la que desde luego le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación a acompañarnos de parte del Colegio de Jalisco, y a Gabriel Yáñez. Les quiero platicar un poco cómo fue que surgió la idea de publicar este pequeño libro, Genio y Figuras de Guadalajara, de Agustín Yáñez. Como recordarán, el año pasado Guadalajara fue distinguido con el nombramiento de Capital Mundial del Libro. Eh, Todo el tema fue llevado por el Ayuntamiento de Guadalajara. A la Secretaría de Cultura nos tocó solamente hacer un acompañamiento del tema, y la Secretaria de Cultura, Lourdes González, nos pidió a algunas de las jefaturas de la Secretaría que pensáramos en algún proyecto, en algunos proyectos que impactaran al interior del Estado, porque nosotros, siempre nos lo repite, ustedes no son la Secretaría de Cultura de Guadalajara, son la Secretaría de Cultura de Jalisco, y había que pensar en los municipios de Jalisco. Y fue así como nos dimos a la tarea en la Jefatura de Publicaciones de pensar un proyecto que teníamos la idea de que no había mejor manera de celebrar al libro que regalando libros. Y entonces hicimos este proyecto de 8 títulos distintos. Es una combinación entre algunos clásicos y otros contemporáneos, pero también queríamos que fueran no los mismos títulos de siempre. No queríamos publicar lo que siempre se publica cuando normalmente se habla de literatura jalisciense. Y pudimos hacer, gracias al formato de bolsillo, 2,000 ejemplares de cada uno. Es decir, hicimos 16,000 libros que ya desde el año pasado hemos estado presentando al interior del estado, en varios municipios, y las presentaciones son así como esta. Presentamos cada uno de los libros y regalamos el libro a todos los asistentes. Los títulos que componen esta colección son La vida giratoria del poeta Raúl Aceves, que ya lo presentamos en el Ágora del Convento, En la nariz de la tierra de Jorge Esquinca, que es uno de los más recientes libros del poeta Jorge Esquinca, que es sobre el San Antonio Tlayacapan, este lugar a donde se fue a vivir ahí en la ribera del lago de Chapala, personajes y paisajes de esa zona. eh, una antología de jóvenes escritores del sur de Jalisco que hizo Ricardo Sigala. La literatura del sur de Jalisco está muy fuerte.
Los jóvenes escritores del sur de Jalisco están ganando premios, ganando becas, publicando, y era muy importante también que tuviéramos un vistazo hacia eso. Este texto es un texto hermoso, que por cierto lo vamos a presentar en unas cuantas semanas en el Ágora del Convento del Carmen. Una boda en Tuxpan de Refugio Barragán de Toscano, que como muchos saben, Refugio Barragán es la primera mujer que está registrada en la historia en haber publicado una novela, La hija del bandido. Pero este texto, Una boda en Tuxpan, es un texto hermoso porque es una crónica, ensayo de cómo eran las bodas indígenas en el sur de Jalisco. Y este libro lo fuimos a presentar ya a Ciudad Guzmán y a Tuxpan. El evento en Tuxpan estuvo maravilloso porque es un auditorio con 150 personas, muchas personas que acudieron al evento eran indígenas, y yo me sorprendí mucho de saber que muchas señoras tenían este texto en fotocopia, y lo tenían porque lo consideran como un texto no literario, digamos, era algo más que eso. Y estaban muy agradecidas por tenerlo en este formato. Fue una presentación muy bonita. Retorno al eco de Amalia Guerra, una gran cuentista, cuentos de Amalia Guerra, crónicas que escribió el cronista de Puerto Vallarta, Instantáneas Vallartenses, un libro de poesía de Patricia Medina que se llama Recanto, y por supuesto, Genio y Figuras de Guadalajara, de Agustín Yáñez. Esos son los 8 títulos que componen la colección Libros de Bolsillo. Y como les digo, la idea es que la mayor parte de estos libros se regalen al interior del municipio, cosa que de los municipios del estado de Jalisco, cosa que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo este año. Y afortunadamente vamos a seguir haciendo el próximo año porque gracias a que al proyecto le ha ido muy bien, nos aprobaron ya para el próximo año tener otros 8 títulos de estos. Y bueno, es una gran noticia porque la verdad es que esto de ir a los municipios, como nos sucedió ayer, Gabriel, y ver que la gente va y sale muy contenta con el libro, pues no nos deja muy satisfechos. Esa es un poco la historia de este proyecto de los libros de bolsillo de la Secretaría de Cultura. Y dentro de esos libros, bueno, está Genio y Figuras de Guadalajara. Cuando empezamos a armar la colección, yo hablé con Gabriel, le dije la idea del proyecto. Quiero decir que tanto Gabriel como toda la familia Yáñez siempre ha sido muy generosa con nosotros, siempre ha sido muy dispuesta. Eh, yo la verdad eso no tengo manera de agradecérselos, Gabriel, porque no es común, porque la verdad es que en otros casos hay familias a las que les proponemos proyectos y luego les brillan los ojos en forma de dólares. Y la verdad es que los Yañez siempre han sido muy generosos a ese respecto. A ellos lo que les importa es principalmente la difusión de la obra de su padre. Y la verdad es que para nosotros pues es un honor que nos hayan cedido los derechos para publicar este hermoso texto, eh, que yo no, ahorita les van a hablar tanto Susana como Gabriel particularmente de él, pero yo lo que quiero decirles es que a mí particularmente este libro me gusta muchísimo porque es una crónica, es un texto delicioso, es un texto que corre, que fluye, y es un texto que tiene que ver con esta cosa que yo creo que se nos ha olvidado mucho a los que escriben en Guadalajara, que es simple y sencillamente caminar por la ciudad y narrar y describir lo que va viendo uno por la ciudad. Eh, Yáñez lo hizo con este librito. Hay una nota introductoria del mismo Yáñez al libro que parece, le decía yo a Gabriel, que hubiera escrito apenas hace unos días, porque dice algo así como que ya no hay tantos árboles, han tirado casas y están construyendo edificios, ya no es la misma Guadalajara. Parece que, parece que lo acaba de escribir hace algunos meses. Bueno, eso es lo que yo tengo que decirles de parte de la Secretaría de Cultura, que fue la que editó estos libros. Les agradezco nuevamente su presencia y le agradezco nuevamente tanto a Gabriel como a Susana que hayan aceptado hacer la parte seria de esta presentación. Y muchas gracias. Y adelante, Susana, con tu presentación. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, muy bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, David.
doctor Ixchel, por la invitación. Es un gusto estar aquí, en este auditorio, sobre todo, que lleva un nombre tan entrañable para mí. Agradezco que haya sido aquí. Y bueno, como siempre me cuesta trabajo controlar el tiempo, escribí un texto para ser un poco más puntual y no perderme demasiado. Y lo titulé Bajo el mismo cielo de la Guadalajara de entonces. Tal vez mi hija tendría 3 años cuando empezó su amistad con Violeta. Fueron compañeras de escuela en donde compartieron divertidos juegos de manos y de canciones, juegos de agua, de la pájara pinta, la naranja dulce, limón partido. Las muchas horas en el colegio y los tantos años compartidos consolidaron una amistad que trascendió las aulas. Mariana, mi hija, iba a su casa y a la de sus abuelos paternos. Violeta iba a la nuestra tanto que dejó de ser una visita para convertirse casi en parte de la familia. Espero que Violeta y sus papás, Agustín y Mariana, me dispensen por iniciar con este trivial recuerdo, pero esa niña, ora seria e introspectiva, ora ingeniosa y divertida, fue el vínculo más cercano que tuve con don Agustín Yáñez, su bisabuelo. Los otros lazos que me unen al autor de Al filo del agua han sido precisamente sus obras a las que me acerqué por obligación en mis años de estudiante en la Facultad de Letras. Lazos y promesas de futuros encuentros que se quedaron conmigo después de cumplir con las tareas propias de sus lecturas. Descubrí Genio y Figuras de Guadalajara por razones de trabajo, pues tenía que relatar a través de fuentes confiables cómo era la ciudad de antes, la que recién nacía y que contaba prodigiosamente el autor en el capítulo Iconografía, pero también la que trataba de reconciliarse consigo misma después de los cismas de la Guerra Cristera. Fue un acercamiento fragmentario como asomarse por los cristales de un vitral, propuesta que ciertamente el libro de Yáñez dicta en su exposición. Con el orden de un segundo repaso, atando cabos y sumando otras lecturas, pude integrar las partes para descubrir la perfecta composición de los textos que el narrador jalisciense seleccionó para conformar estas postales escritas en su juventud, casi en su adolescencia, como le cuenta él mismo a Emanuel Carballo, tomadas de su Kodak emocional. Estas viñetas literarias formaron parte de la sección publicada entre 1927 y 28 en la revista Aurora. En esas páginas hablaba sobre tipos y personas que habitaron o estuvieron de paso en tierras tapatías, personajes de otras épocas como de aquel presente. Una galería de fantasmas, diría con la venia de Enrique Fernández Ledesma, y toda una bulliciosa colmena, agregaría con el favor de Camilo José Cela. De estas colaboraciones, don Agustín eligió las que había escrito sobre su clara ciudad. Trazar una urbe en un papel es ya adentrarse en su geografía. Hacer un mapa de líneas o de palabras es colocar a pequeña escala las coordenadas de sus calles, edificios, monumentos, puntualizar gráficamente o en la imaginación las partes de un todo en un pequeño espacio. El urbanista requiere de expertos topógrafos para tomar medidas y establecer equivalencias. Vaya, es un trabajo de números. El escritor se apoya en todo caso en las matemáticas de la nostalgia y en el álgebra del deseo. En Genio y Figuras de Guadalajara, Agustín Yáñez se encarga de la elaboración de un mapa de la ciudad, también plasmado en papel, pero construido armoniosa y seductoramente con palabras, metáforas, figuras, adornos y recuerdos. Aparecen calles, barrios, edificios y parques en sintonía con personas ilustres y cotidianas que conformaron su entorno, su vida y su devenir. Si la poesía es, a decir de Antonio Machado, palabra en el tiempo, la ciudad que recrea la prosa del autor de La Tierra Pródiga aspira a tornarse en la inteligencia y la curiosidad del lector en una Guadalajara más real y plena, doblemente entrañable porque suma a la de ayer y a la del presente. Una ciudad en el tiempo
Por supuesto, una ciudad de memoria y de imaginación, cuyas raíces y follajes dan esplendor a los días corrientes. ¿Cuáles son los afanes de este genio y estas figuras en la tentativa de Yáñez? Puedo afirmar a cabalidad que la perla de Occidente es una ciudad repleta de genio, de ingenio, de talento, de carácter, de todas estas acepciones y seguramente de otras, una marca de nobleza de espíritu sumo por mi cuenta y riesgo. ¿El título acaso hace un juego de espejo con la novela de Juan Valera, Genio y Figura, que también cuenta los recuerdos que le dejó su estancia en la ciudad de Río de Janeiro? ¿Genio y figura hasta la sepultura, como dice el dicho? No. Genio y figuras. El sutil morfema del plural hace toda una distinción de agudeza en el título, seguramente con influencias de los supuestos enunciados más arriba. Ese plural es un pase de lista de ilustres, un inventario de heroínas y héroes que mojaron con sangre el terruño, pero también en la versión de Thomas Carlyle, de hombres y mujeres que ampliaron nuestra visión del mundo y de la vida merced de su heroísmo en las artes, las humanidades y las ciencias. La Guadalajara de Agustín Yáñez es la de sus particulares afectos, la de la añoranza suya y nuestra por la lejanía en el tiempo y el espacio. Tiene ya la impronta de su genio y su desbordado enamoramiento como Buenos Aires, mutatis mutandis, posee el fervor de Jorge Luis Borges, Praga, la ensoñación pesadillesca de Franz Kafka, Guanajuato, la comedia infinita de Jorge Ibargüengoitia, o Bahía, el carnaval insomne de Jorge Amado. Desde muy joven, Yáñez atendió el llamado López Velardiano para encontrar lo más preciado de la patria en una expedición hacia adentro, un viaje íntimo e intransferible rumbo a nuestras querencias, la infancia y sus juegos, el barrio tribal y los primeros amores, los duelos iniciáticos y las amistades cómplices de los primeros pasos en las letras. Una presentación, 6 brevísimos apartados y 2 capítulos de mayor extensión conforman Genio y Figuras de Guadalajara. Los 2 primeros, panoramas y postales, son caprichosos, descabalados, fotografías de pocos personajes, inventarios, dice don Agustín, un charco, 2 islotes, árboles, jaulas, parque, paraíso y muladar. Recuentos de lugares, rastreo de la ciudad, marcadores en el mapa, Alameda, museo y biblioteca, estadio, templo expiatorio, mezquitán, Analco, Mexicalcingo, lugares que son, que fueron y qué serán, se pregunta el autor, como el Mercado Corona, en 4 siglos, cementerio, casa de obispo, convento y hospital, plazuela y sitio de ajusticiamiento, don José Antonio Torres descuartizado, pasto de incendios y charca de inmundicias. Dentro de 2 siglos, ¿qué otra cosa será? Entre ellas, sin duda, logia de patines que consagre la costumbre de patinar en cáscaras. Olerá mejor, los puestos de aves e improperios habrán levantado sus tiendas. El inmundo mercurio de la fuente habrá usado los alados grilletes. Dentro de 2 siglos, uniforme edificio de piedra familiar, dice don Agustín. Por aquí pasan también las mujeres, figuras que habitan los barrios del libro que son los de la ciudad. Vendedora de agua fresca en el Carmen, católica pudorosa la del santuario. En San Juan de Dios está la que grita e injuria. La mujer del zapatero, del obrajero, del ordeñador habita en el retiro. Por Mexicalcingo se pasea la del soldado, ferrocarrilero, mecánico y matancero. Mujeres que sonríen a todos y a ninguno. Mujeres que rezan, que bailan, que trabajan. Mujeres presurosas que van y vienen. En palabras de don Agustín Yáñez, madres de la ciudad que se levanta y crece, cambia de facha y voz al ritmo de aquellas premuras. Con santo y señas de las coordenadas exactas proporcionadas por el autor, podemos llegar a las casas de ilustres figuras para conocer sus oficios y aficiones. Como convidados de piedra, miramos de reojo a los poetas, ensayistas, abogados, melómanos, pintores, astrónomos, un rector, a quien por cierto le dedica el libro,
un exgobernador y tantos más que ahora solo habitan en los libros de historia jalisciense. Por la misma calle, frente a los muros de la Escuela de Artes, bajo las canteras doradas de San Diego, está la casa de Alfonso Gutiérrez Hermosillo, poeta. Rumbo al centro se toma la calle de Juan Manuel a la derecha y al pasar la calle de Mezquitán, 2 o 3 puertas a mano de persignar, se llega con José Cornejo Franco, bibliófilo, escritor y hombre de bromas y veras. De toques, pregones y ruidos se inunda el barrio quieto y confiado de Agustín Yáñez. Desde la madrugada en su callecita ciega se escuchan de tanto silencio los ruidos lejanos que interrumpen el sueño. Los retumbos tempraneros despuntan al alba con las campanas de los templos que dialogan para llamar a misa. La de San Diego con la de Dolores y la sangre de Cristo, las del santuario con la de Belén y San Felipe. Acontece el día hora tras hora, marcada cada una por los cantares de quien vende, llega, anuncia que llega, pregona, entablilla chocolate, martilla maderas y metales. El año también pasa con sonidos propios. Genio y figuras de Guadalajara, publicado por primera ocasión en 1942 para celebrar el 4º centenario de la ciudad, reeditado algunas otras veces solo y en conjunto, cumple hoy la misión de llevar a los nuevos lectores la Guadalajara que no conocerán, la que, dice don Agustín, los padres de nuestros padres gozaron y padecieron. A través de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el libro de don Agustín Yáñez está cumpliendo una vez más con la vida obligada de los libros. Circuito de la comunicación lo llama Robert Darnton. Una vez que se verifica la escritura, creación, producción, edición y venta, el libro circula a través del tiempo y el espacio para ser leído, compartido, prestado, regalado o atesorado en nuestros inventarios bibliográficos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Hermoso texto. Mi querido Gabriel. Buenas noches. Sí. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer, porque el agradecido soy yo, al maestro David Izazaga, director de publicaciones, por apoyar este proyecto y volver a editar este libro Genio y Figuras de Guadalajara, y también al apoyo que nos ha brindado el maestro Fernando Toris de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco. Desde luego, mi agradecimiento al Colegio de Jalisco, a su presidente, el doctor Roberto Arias, a su secretaria general, la doctora Ischel Ruiz, por el apoyo y por habernos dado esta oportunidad de presentar este libro aquí en esta institución tan querida. Yo quisiera leer un texto que más o menos preparé sobre este libro, en las que Agustín Yáñez da testimonio de su ciudad natal en el año de 1930. Como mencionaba Susana Herrera, una primera edición apareció en 1941-42 bajo el signo de Ábside, una revista de cultura mexicana, coincidiendo precisamente, como decía ella, con la conmemoración del cuarto centenario de la fundación de la muy noble ciudad de Guadalajara. Casi medio siglo después, la Universidad de Guadalajara y el Festival de Guadalajara 1990 realizaron una edición especial con una presentación de María Palomar Berea, quien escribió en ese momento que la edición buscaba
sembrar en las nuevas generaciones de tapatíos el aprecio por lo suyo, haciendo referencia, hacía ella referencia a lo que alguna vez Octavio Paz dijo en cuanto a que los niños y los jóvenes han perdido la noción del pasado y con ella la del porvenir. No saben de dónde vienen y por esto tampoco saben a dónde quieren ir. Palabras de Octavio Paz. Posteriormente, en 1997, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, publicó una edición facsimilar de la de 1941 con un tiro de 1000 ejemplares. Unos años después, en 2004, el Colegio de Jalisco y Alfaguara acordaron una nueva publicación con motivo del centenario del nacimiento de Agustín Yáñez, incluida en un volumen titulado Imágenes y Evocaciones. Libro que reúne varios textos que tienen como fondo a Jalisco y a Guadalajara. Este libro, Imágenes y Evocaciones, tiene una introducción muy completa del doctor Jaime Olvera. Se ha de acordar muy bien él de este libro. Y en esta recopilación hay varios libros, varias obras: Despertar en Guadalajara, Por Tierras de Nueva Galicia, Yagualica, El Clima Espiritual de Jalisco, además de 2 emotivos discursos. Genio y Figuras de Guadalajara también fue incorporado en otra edición dentro del tomo 6 de obras de Agustín Yáñez, que desde 1998 publica el Colegio Nacional, bajo la coordinación y el cuidado, en ese entonces, del distinguido escritor y académico don Alfonso Rangel Guerra, quien lamentablemente falleció en mayo de 2020. Las obras se seguirán editando, faltan algunos tomos. Hasta ahora son 8 tomos. Precisamente al término de este acto estará abierta la Biblioteca Agustín Yáñez aquí arriba y podrán ver este tomo 6 de obras. Y aparte hay un ejemplar de la primera edición que podrán ver. Estas son, en síntesis, las ediciones que hay de Genio y Figuras de Guadalajara. Y yo creo que hoy no está por demás recordar que su vocación de escritor se dio espontánea y que el ámbito de su niñez y su hogar fueron decisivos en el desarrollo de su sensibilidad, de su imaginación, de su formación. Tenía 4 años cuando aprendió a leer, alentado por su tía Nicolasa Yáñez, la tía que no sabía leer, la tía inspiratriz, dijo él, que lo convirtió en su lector, la tía que le enseñó Guadalajara y el mundo. Luego empezó a escribir cuando todavía no cumplía 7 años. En plena juventud, entre 1927 y 1931, Agustín Yáñez escribió 2 libros: Por Tierras de Nueva Galicia y Genio y Figuras de Guadalajara. Estos son los años en que él cursa la carrera de Derecho en la Escuela Libre de Jurisprudencia de Guadalajara, y la misma época en la que, con un grupo de entrañables amigos, que algunos se citan más adelante, funda la revista quincenal Bandera de Provincias, de la que aparecen 24 números quincenales en los años 1920-1930. En los citados 2 libros, Por Tierras de Nueva Galicia y Genio y Figuras de Guadalajara, y posteriormente en otro libro que se publicó en 42, muy bello, Flor de Juegos Antiguos, encontramos una variedad de relatos, testimonios y biografías, evocaciones de su infancia y juventud por distintos rumbos de la ciudad, sin faltar el barrio del Santuario, donde el novelista nació el 4 de mayo de 1904, exactamente en la casa número 523 de Manuel Acuña, entonces calle de Alonso,
siendo la Plaza del Santuario el primer escenario de su vida. Es el barrio que fundó Antonio Alcalde para el pueblo, barrio al que mi padre consideraba como un barrio sereno, feliz, confiado, proficuo, fuente lustral de mis destinos, dijo. Don Alfonso Rangel Guerra nos dice que ambos libros, Genio y Figuras de Guadalajara y Por Tierras de Nueva Galicia, dice él, comparten visiones, estampas espirituales, lenguaje, circunstancias juveniles y sentimientos y emociones de una vida perdida. Algunos textos del libro Por Tierras de Nueva Galicia comenzaron a publicarse en la citada revista Bandera de Provincias y ya como libro está fechado en 1931 con dedicatoria a la memoria de José Guadalupe Cardona Vera, Alfonso Gutiérrez Hermosillo y Esteban Cueva Brambila, 3 entrañables personajes de su coro de amigos. En un principio este libro se publicó en pliegos encuadernables en la revista tapatía Aurora, cuyo sobretiro permaneció guardado hasta que en febrero de 1975 mi padre pudo compaginar esos viejos pliegos en un solo volumen, logrando editar un poco más de 100 ejemplares que obsequió a sus gentes queridas y cercanas. Por su parte, el libro Genio y Figuras de Guadalajara fue escrito entre 1928 y 1930, compuesto por 8 apartados o títulos en los que nos ofrece una imagen de la Guadalajara de esos años a través de sus panoramas, postales y horizontes, su clima, trazo y fragancias, sus toques, pregones y ruidos, además de incluir una interesante iconografía, retratos de los personajes y figuras que con su grandeza enaltecieron la noble y luminosa ciudad. Sobre el libro que hoy se presenta, resultan pertinentes las palabras de José Luis Martínez cuando apunta que para cuantos amen la ciudad, queda este breve libro en que Guadalajara está presente y cierta con el vivo sabor de sus pregones y la elocuente geografía de sus silencios. Cabe hacer notar que los 3 primeros apartados de este libro, Genio y Figuras de Guadalajara, son los 3 últimos del libro Por Tierras de Nueva Galicia. El cuarto capítulo de este libro que hoy presentamos, nombrado Señas, es evocador y nostálgico, en el que su autor, que en ese momento tenía 24 años, hace un extenso recorrido por diferentes calles y rumbos de la ciudad. Comienza en la casa donde él ya vivía en ese momento, 2 cuadras de la casa donde nació, la calle de Francisco Zarco, antigua de Ventanitas, en el mismo barrio del Santuario. Y entonces va indicando casa por casa los nombres de quienes formaron esa brillante generación que fortaleció el prestigio que ya tenía Guadalajara como centro cultural, y como si se tratara de un pase de lista, como bien señaló Susana Herrera, cito algunos de estos nombres. Luis Sánchez Araiza, fundador de hospitales y escuela, fue párroco del Santuario de Guadalupe muchos años. Yo tuve la fortuna de tratarlo bien. Alfonso Gutiérrez Hermosillo y Manuel Martínez Valadez, poetas. Los escritores José Guadalupe Cardona Vera, Lola Vidrio y José Cornejo Franco, ya también citado, quien además fue director de la Biblioteca del Estado por muchos años. Enrique Díaz de León, rector de la Universidad de Guadalajara, y José Arriola Dame, los 2 melómanos. Aparecen también Ignacio Dávila Garibi y Antonio Gómez Robledo, muy cercano a mi padre, jurista, filósofo, diplomático. Guillermo Gómez Arana, Emanuel Palacios, Esteban Cueva Brambila y Elías Mendoza González, del Grupo de Bandera de Provincias.
colaborador distinguido de esta revista fue don Efraín González Luna, quien apunta a mi padre, tiene biblioteca y torre de meditación en la Avenida del Bosque. Hoy precisamente tuve la fortuna de estar en la Casa Clavijero del ITESO con el doctor Alfonso Alfaro, quien muy amablemente estuvimos recorriendo los espacios de esta casa, exactamente ahí donde está la biblioteca y esta torre de meditación. Es un espacio que a lo mejor ustedes ya han estado ahí, pero pues yo les recomendaría que lo conocieran. En estos momentos hay una exposición fotográfica muy interesante de Guadalajara y pues hay muchas casas que desafortunadamente las han ido destruyendo. Una casa preciosa ahí junto a la Casa de los Perros de Martínez Valdés, bellísima casa, la tiraron, un crimen. Bueno, continuando con este recorrido del capítulo Señas, hace saber que en Morelos, en la calle de Morelos y Santa Mónica, está la vieja librería de Moya. Y luego nos ubica no lejos de ahí, en la calle de Colón, donde estaba la librería de don Leopoldo Font. Yo tuve la fortuna de estar cerca de los nietos de don Carlos Moya y supe mucho de esta historia de la librería Moya. No faltan en el recorrido los pintores José Guadalupe Zuno, Rubén Mora Gálvez, Jesús Guerrero Galván y Raúl Anguiano, así como el arquitecto Agustín Basabe. En el siguiente título, Toques, Ruidos y Pregones, traza los largos silencios de la noche y los ruidosos pregones del día en aquella Guadalajara de los años 20 del pasado siglo. Silencios y toques armoniosos de las 1001 campanas que dan ritmo a la vida cotidiana de sus habitantes, igual que como sucede en Al filo del agua y en otras de sus obras en las que las campanas son las que marcan los ritmos. Hago notar que este texto, Toques, Ruidos y Pregones, se incluyó con voz del autor en el disco editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1960 bajo el nombre de Voz Viva de México. Precisamente ahora, pues ya en una versión de CD, está aquí este capítulo de Toques, Ruidos y Pregones. Toques, ruidos, que lo vamos a escuchar. Es la voz de mi padre. Late la sangre de mi ciudad en la sien de mi barrio, en las venas de mis caminos, parejo pulso que confía salud. Las 11, las 12 dadas, mi ciudad es tan fiel a los deberes de la noche que cualquier ruido, qué pecado, qué angustia, qué trabajo mueven a esos pasos y voces retrasados, a esos espasmódicos coches de caballo, a esos tranvías de velada, a esos automóviles como leones rugientes. ¡Qué muerte! ¡Qué fatalidad! Ululan en la rauda ambulancia del municipio. Cualquier ruido la sobresalta como el remordimiento a la clara conciencia de monja en estupro. Tal es la claridad del silencio que hasta mi callecita ciega, donde si apenas por excepción discurren pasos desvelados, estremécese con los ruidos de calles mancebas del tránsito, 5 a 7 cuadras distantes. En la dulzura del arrabal, no hay suplicio como ser sacados del sueño por pasos recios y voces fuertes que resuenan las aceras, traspasan los muros, invaden la alcoba, ultrajan la subconsciencia, huellan los mejores rincones de nuestra oscuridad.
Autohallazgo del recuerdo sin ropas en medio de la calle. ¿Quién sacó a nuestro catre a mitad del arroyo? Se fugó la ubicación del cuarto, de las puertas y ventanas, de los muebles, de la cabecera. Se han fugado los rumbos cardinales. Ruidos brutales de la 1, de las 2 de la mañana como sayones, y aquellos sigilosos, muchas veces hijos del miedo, como bandoleros o secretas, que sueltan los lazos de la fantasía, nos amarran y nos llevan al destierro del insomnio, donde mora la eternidad. Prisión a cuya reja llega la angustia de los que están muriendo, de los que no han de amanecer, de los que ganan el pan a estas horas, de los que en sus lechos sufren tentación, de los que no han vuelto a sus casas, de los que corren riesgo, de los inocentes llevados hoy a la comisaría, de los recién sepultados, de los niños que lloran, de las doncellas que se ahogan, de las dificultades que nos enrostrarán mañana o pasado, de cuánto deleznable hay en el vivir y cuánto el morir viene de categórico. El alto vacío de la madrugada, las 3, las 4, agrava el insomnio. Sonaran ruidos, pasaran voces, tocaran campanas en el alto vacío. Qué fatal ausencia de sonido, qué agobio inacabable de la noche, qué imperio de la eternidad en la pausa sin colores alta de la madrugada. Pero la manecilla del tiempo vence sus estorbos. El vacío estalla en graves, calientes, violáceas campanadas que con la voz mayor catedralicia despierta a la ciudad. Reza el ángel por los hombres dormidos y por las calles desoladas. Inicia la historia cotidiana en el nombre de Dios. Quiero, dicen por los hombres lejanos clarines de gallo, padrinos del día. Renuncio a los espíritus de innovación, abjuro del demonio antitradicional, aborrezco la deslealtad, claman lejanos perros alegres, diversos, cuán diversos, de los perros de la noche grávidos de presagios funestos. Continúa la regencia del silencio, la infante se viste de verde, cuando el bautizo del alba, en el Jordán de las campanas y la primera claridad. Viéndose poco a poco en el olvido y la insensibilidad. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos... Es muy emotivo. Y bueno. En el último y más extenso título, titulado Iconografía, Yáñez describe personajes y figuras que con su grandeza enaltecieron la noble y luminosa ciudad desde el siglo XVI hasta fines de los 20 del siglo pasado, comenzando por el patrono principal de Guadalajara, San Miguel Arcángel, que también lo es de Yahualica. Y fue muy grata la visita ayer a Yahualica, verdaderamente grata. Ojalá vayan a las fiestas patronales de este año. Hay que volver. También enseguida, doña Beatriz Hernández, heroína y fundatriz de la ciudad hacia 1541-1542. Sitio especial de esta iconografía tiene la figura de traza colosal de Fray Antonio Alcalde, designado obispo de Guadalajara en 1771. Fue el benefactor más grande de los necesitados y, como escribe el historiador Luis Pérez Verdía,
Se dedicó a obras piadosas, mejorando los templos, los hospitales, los establecimientos de enseñanza, la ciudad entera. En efecto, alcalde, atendió de manera eficaz distintas calamidades de esos años: hambre, pestes, sismos. Edificó el santuario de Guadalupe y en el mismo barrio 158 casas en 16 manzanas. El barrio nació mi padre. A instancias suyas se decidió la fundación de la Universidad de Guadalajara, quien la dotó, pero no pudo inaugurarla. El fraile murió en la suma pobreza personal el martes 7 de agosto de 1792 y la universidad abrió sus puertas el sábado 3 de noviembre de ese mismo año. Como muchos de ustedes saben, la descripción de Fray Antonio Alcalde, escrita por Yáñez en este libro, ha sido plasmada en un magnífico óleo del pintor Jorge Monroy Padilla, el cual fue entregado en noviembre pasado al Ayuntamiento de Guadalajara con la presencia de algunos descendientes que vinieron procedentes de la villa de Cigales, Valladolid, España. De este mismo cuadro de Fray Antonio Alcalde y el mismo pintor, se acaba de elaborar un gran mural al mosaico que recientemente fue inaugurado en el Paseo Alcalde, como ya llegando a la glorieta de la Normal, así del lado derecho. Y en esta labor quiero dejar de reconocer la labor del padre Tomás de Híjar Ornelas como el promotor e impulsor de estas dos obras plásticas que acabo de mencionar, con las que se honra muy merecidamente la memoria de Fray Antonio Alcalde. Finalmente, como palabras finales, bueno, debo mencionar estas conclusiones, digamos. Han transcurrido poco más de 90 años de este testimonio sobre la fisonomía de la Guadalajara, que comenzaba a crecer y a desbordarse en medio del trajín cotidiano de sus habitantes, de su aire cálido y resonante, de la claridad de su ambiente, de sus perspectivas, colores, olores, campanas, pregones, voces y costumbres vecindarias, aunado al desfile de personajes y figuras que forman parte de la narrativa que hoy se presenta. Por último, y a manera de conclusión, puedo decir que los abiertos horizontes de la ciudad, fecundos en estímulos vocacionales, de sensibilidad y creatividad, son los que abrieron y alentaron los caminos de vida de Agustín Yáñez en el magisterio y en el cultivo de las letras. Les agradezco mucho su presencia aquí. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, abrimos el espacio por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto de el libro o de la figura de Agustín Yáñez. Este es el momento. Adelante, por favor. Sí, adelante. Yo nací precisamente en 1940. Ese año nací yo, el 21 de enero. Y yo recuerdo que nuestra ciudad era muy bonita. Era más chiquita. Nomás llegaba acá, por ejemplo, al poniente. Estoy hablando de Guadalajara. Zapopan pues era una villa todavía más chiquita, ¿verdad? Estoy hablando de Guadalajara. Guadalajara nomás llegaba hasta las Américas, de ahí para abajo. Y allá para el oriente, allá vivíamos los pobres. Y de la calzada para arriba vivían los menos pobres, más ricos, menos pobres, pues. Entonces, allá vivíamos los pobres, pues los que llegaban, mis papás llegaron de Michoacán. Era una ciudad bonita y le decían la ciudad de las rosas. Y ahora es una ciudad tremendamente fea. Yo no sé qué podemos presumir.
Y luego de pilón ya no hay rosas, o muy pocas rosas. Ahora en vez de rosas siembran mezcales. ¿Cómo se llama con el que hacen el tequila? Agave. Agave. Entonces, pues para mí ha sido un desastre. Porque yo la conocí cuando era bonita. La ciudad y era chiquita. Nomás había 4 sectores: sector Libertad, sector Reforma, sector Hidalgo y sector Juárez. Y pues la echaron a perder. Todos los que gobernaron Jalisco, bueno, aquí quizá el licenciado Agustín Yáñez no tuvo la culpa, pero la empezaron a echar a perder todos los gobernantes. Aquí estoy hablando en general, ¿eh? Y yo pues me siento triste porque yo, el Agua Azul era un parque precioso, había un pequeño lago, y voy a leer con mucho interés este libro, porque me va a recordar mi niñez, pero realmente vamos para atrás. Y los actuales gobernantes todavía presumen que estamos muy bien, que no sé qué tanto. Pues yo no sé cómo vean las calles, cómo están. Las calles de Guadalajara y pues Zapopan también no canta mal las rancheras. Y luego otro problema. Bueno, más bien había muchas serenatas. Yo me aventé seguido, me aventaba serenatas que no me las llevaban a mí, a otras muchachas. Pero ahí en la cuadra me aventaba con los mejores tríos de aquella época, o grupos musicales, había quintetos, con buenas voces y todo eso se acabó. Y ahora, nomás viene alguna cantante gringa, ya iba toda la juventud a verlos, a pagar un dineral por cada boleto. Hay muchas cosas que las hemos echado a perder. La famosa Plaza Tapatía también, para mí fue un error. Ayer era bonito ahí esa zona de Pedro Moreno, Avenida Juárez, San Juan de Dios enfrente. Era una zona bonita, popular, pero era bonita. Todo eso han echado a perder. Bueno, ese es mi punto de vista, pero voy a leer los libros y qué bueno que estén promoviendo este tipo de libros de esa época, porque pues yo creo que cada año va a ir empeorando nuestra ciudad, nuestra área metropolitana. Ya yo no sabía hace poquito, yo pensé que Guadalajara era la segunda ciudad de México y resulta que ya estamos en tercer lugar, ya nos ganó Monterrey, ya vamos para atrás. Es mi punto de vista. Muchas gracias por su comentario. Gracias. Sí, adelante. Estoy muy conmovida al escuchar los relatos tanto de, ¿me recuerdas su nombre? Susana. Susana y del señor Gabriel, de estas lecturas. Yo conocí a Agustín Yáñez o las lecturas de Agustín Yáñez gracias a mi papá. Y jamás me imaginé que a la edad de 17 años estaba yo en preparatoria, me iban a cautivar tanto. Empecé con Al filo del agua. Me llevó a tiempos que evidentemente yo no viví, pero como mi familia es de allí, de los Altos de Jalisco, pues me hizo soñar. Después leí La creación y luego me remití a Flor de Juegos Antiguos y de ahí a Sentidos al aire. Y la lectura la dejé de don Agustín. Y cuando encontré por casualidad en una publicación la presentación de este libro, pues sí, la presentación para mí, porque era desconocida, me movió la nostalgia y el deseo de conocerla. Y aquí estoy, yo estoy en este lugar escuchando sus historias y de nuevo me siento muy, muy conmovida. La verdad, la palabra que siento para mí es conmovida. Agradezco mucho el tiempo y la dedicación para promover a don Agustín Yáñez, que en algún momento leí que era injustamente olvidado, ya no se le promovía, bueno, yo así lo leí en alguna ocasión, y el que se renueve, el que se promueva, el que se le recuerde, para mí es muy grato. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por su comentario. Sí, adelante. Yo quería saber Ahorita regresamos a... No sé si era para, pues no sé, limpiarla, no sé. Últimamente no he pasado, pero yo recuerdo haber pasado varias veces y ya no estaba la placa. Sí, es en la calle de Manuel Acuña, 523. La Ajá. casa no es de la familia. Yo tuve la oportunidad de una vez entrar hace unos 5 años. Había Ajá. una tienda de antigüedades. Bueno, me emocionó entrar porque recordé Flor de Juegos Antiguos, un relato que se llama El cometa que vuela, que se le va el papalote ahí precisamente en esa casa. Y efectivamente no está la placa, pues está ahí el manchón. En la Ajá. inauguración del mural de alcalde, que bueno, que tuve la honrosa invitación del padre Tomás de Híjar para leer esta descripción sobre la figura de alcalde, fue el gobernador del estado y el presidente municipal de Guadalajara. Y le comenté al presidente municipal que ya no estaba la placa. Ajá. Y entonces pues le dio instrucciones ahí a alguien para que lo viera. Y es más, le sugerí, le dije, pues no la pongan metálica porque se la van a volver a robar. Seguramente se la robaron. Y le dije, Me ¿por qué dio no por la pensar. hacen de cantera de Yagualica? Y lo pueden Ajá. poner, aquí nació Agustín Yáñez. Y había otra placa ahí en esa casa de Francisco Zarco. Pues tampoco está la placa. Se la roban. Sí. Entonces lo más seguro es que se la robaron. A menos de que el dueño la haya retirado, pero no creo. Ajá. Porque no estaba muy bajita Sí, tampoco está para muy que alta, pero estaba pues, alta, una sí, sí, escalera y sí. rápido en la madrugada, pues ahí la quitan. Sí. La venden por kilo. Ajá, qué caray. Pues sería bueno que pusieran otra, ¿verdad? Como dice usted, de cantera, ¿verdad? Para Sí, claro. que Esa esté no el se la dato de que roban. nació ahí el licenciado. Ujú. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Ahora sí, vamos por aquí. Sí, adelante. Bueno, pues muchas gracias. Es un honor estar aquí con mi amigo Gabriel y la invitación. ¿Se oye? Sí. Sí. Voy a hacer referencia al comentario de Monterrey y Guadalajara que hizo el señor. Yo soy originario de un pueblo cercano a Monterrey, pero me llevaron a los 2 años de edad. Ahí terminé la carrera profesional y luego vine un año a la Universidad de Guadalajara. Pero no es un mérito ser la segunda ciudad de México, y que Guadalajara haya perdido ese honroso lugar. Déjenme, Guadalajara está cercano a 6 millones, bueno, la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, pero no es ningún mérito, o sea, no es para festejar la población. Y en el caso de Monterrey, el crecimiento industrial, el Tratado de Libre Comercio, las grandes industrias, aquí no se vive la carencia tan dramática de agua, ¿verdad? Que se tiene allá. Yo soy de 1950 y entonces en ese tiempo la ciudad tenía 350,000 habitantes. La zona metropolitana, que es pues como la de Guadalajara, pues ya rebasa los 6 millones de habitantes, ¿verdad? Con un clima cada vez más inhóspito, más falta de agua y más calor. Entonces, pues bueno, simplemente quería hacer esa acotación respecto al crecimiento de la ciudad que nos ha tocado. Pero bueno, pues esa es la circunstancia, ¿verdad? Del abandono del campo, ¿verdad? Y la falta de empleo, que la gente pues busca las oportunidades en las zonas metropolitanas. Pues aquí me ha tocado ver, pues viene gente de Sinaloa, de Michoacán, o sea, todo Occidente, pues Guadalajara es un polo de atracción y en el noreste, pues Monterrey es un polo de atracción, pues finalmente por la necesidad de trabajar. Pero, en fin, bueno, pues actualmente radico en Guadalajara, honrosamente, y bueno, pues la remembranza, ¿verdad?, que hace el señor de cómo creció y cómo se ha descompuesto, ¿verdad?, ya no solo la arquitectura, sino la convivencia, ¿no? Pues cosa que también no se diga la Ciudad de México
o Monterrey o Chihuahua, o en fin, pues es un fenómeno pues doloroso, ¿verdad? Que no hay evolución cultural, sino involución. Pero bueno, quería hacer el comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra? Sí, adelante, señor. Mire, nomás una consulta o una aclaración. ¿Hay alguna relación o tiene alguna relación Agustín Yáñez con Yahualica? Sí, por supuesto. Mis abuelos, los padres y los ancestros de mi padre, Agustín Yáñez, pues son de Yahualica. ¿Y quién más sabes? El doctor, si nos quiere hacer algún comentario. Entonces podríamos decir Doctor que Jaime Agustín Ortega. Yáñez tiene más de Yahualica que Guadalajara. Pues de las dos. Sí, él se consideraba de Yahualica. De Él Yahualica, nació en ¿verdad? Guadalajara, pero era, sí, claro, que es el ombligo del mundo, ¿no es cierto, Jaime? Sí, adelante, Susana. Bueno, nada más una acotación. De hecho, hay mucha gente que confunde y cree que es de Yahualica, ¿no? Y ahora revisando bibliografía me encontré con que la edición de la feria de Juan José Arreola que le regaló a don Agustín Yáñez y se la dedica, le pone, si no mal recuerdo, palabras más, palabras menos, para Agustín Yáñez, que Yahualica no es tan importante como Ciudad Guzmán, pero le brilla su Agustín. Entonces concluía que, pues por eso era de Yahualica, ¿no? Esta referencia. Pero bueno. Sí, así es. Efectivamente, en esa serie que hacía Juan José Arreola, Los Presentes, sí está esa dedicatoria. Sí, dice, exactamente eso dice. Yahualica no es tan bonito como Zapotlán, pero le brilla su Agustín. Sí, exactamente. Dice que no es tan bonita Yahualica. Yo nomás le digo una cosa. Zapotlán no tiene lo que tiene Yahualica. Claro. Una pura cantera. No tiene Una pura piedra. Así de sencillo. Pues sí, cada quien defiende su terruño. Muchas gracias. ¿Por allá atrás? Sí. Aunque yo nací en 1964, pero mi papá con mucho orgullo narraba mucho de los barrios, de las construcciones. Por eso escuchaba yo con mucha emoción todo lo que estaban diciendo, porque hagan de cuenta que eran las pláticas de mi papá. Mi papá murió hace 5 años, él nació en 1926. Yo el primer libro que leí de Agustín Yáñez fue Flor de Juegos Antiguos. A mí todavía me tocó jugar los juegos que narra ahí, todavía me tocó ver algo de los juegos, pero recuerdo hay un episodio de donde narra del tranvía. Recuerdo que yo le regalé a mi papá el libro después de que yo lo leí. Y nos sirvió como plática. Me acuerdo que le leí el episodio del tranvía y mi papá nos platicaba cómo se subían al tranvía. Y para mí fue muy emotivo leer Flor de Juegos Antiguos, como me ha sido, les agradezco traerme estos recuerdos de la Guadalajara que parte no conocí yo. Una parte, otra parte sí, yo soy del barrio de Mexicalcingo y entonces narra en Flor de Juegos Antiguos algo ahí en el barrio de Mexicalcingo, ¿verdad? Sin embargo, pues es un barrio cerca de, por ejemplo, del santuario. Por eso sí, para mí, cuando yo leí Flor de Juegos Antiguos, me encantó porque rememoraba cosas de mi niñez, pero también de la niñez de mi papá.
Y por eso estuve oyendo con mucha emoción lo que nos participaban y no se me grabó la frase que dijeron, si me la pueden volver a repetir, que si conocemos el pasado, ¿cómo dijeron? Perdón. Para poder... Quien conoce el pasado, Ujú. conoce el porvenir, ¿no? Quien Ah. sabe del pasado, sabe del porvenir. No sé Muy si bonita sea la eso. frase, sí, sí. Muchas Sí, y de gracias. ese capítulo de Flor de Juegos Antiguos se llama Vértigo de una tarde, es una tarde lluviosa y precisamente sí, la tía Nico, esta que no sabía leer, Ujú. lo lleva ahí a recorrer la ciudad. La tía Mm. Nico, Ah, Nicolás. sí, muchas gracias. Me encantó, me encantó. Muchas gracias por su comentario. Yo quisiera agregar de mi visita hoy, muy grata, ahí a la casa de don Efraín González Luna. Me decía el doctor Alfonso Alfaro, la calle de atrás, calle del sur, ahí terminaba la ciudad. Y la casa, bellísima, pues ya era el jardín, luego el campo y así. No, pues ahora ya está llena de edificios. Pues lo va rebasando el crecimiento desordenado y de poco control. Ayer en Yahualica hubo algo así que no me gustó. Está en el centro, las casas, fachada de cantera, bellísimas, una misma altura, pero de repente sí hay algunas construcciones que rebasan la altura y con un estilo que no tiene nada que ver con Yahualica. Qué lástima. Ojalá se pudiera esto regular mejor. No nada más en Yahualica, en todo el país. Aguascalientes. Bien, pues muchas gracias de nuevo, muchas gracias al Colegio de Jalisco por esta invitación, por esta colaboración con la Secretaría de Cultura, gracias a la doctora Ishel, por supuesto al presidente, pero sobre todo y más que nada, gracias Susana por este hermoso texto que nos compartiste, muchas gracias Gabriel, gracias a ustedes. Y bueno, sigamos festejando a Agustín Yáñez, leyendo el librito. Creo que todos ya tienen libro por ahí y los que no, aquí hay suficientes para todos. Gracias, buenas noches. Ah, sí, está abierta aquí, arriba exactamente está en la biblioteca de Agustín Yáñez y está la primera edición de este libro y otras cosas personales que si gustan pueden pasar a visitarla. Los que no la conozcan vale la pena. Muchas gracias, buenas noches.